Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 72, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 1, capítulo 4. Filosofía y ciencias humanas. El estructuralismo. 936. El estructuralismo, características generales. Dado por sentado que el estructuralismo, considerado como ismo en sí, es no solo una tendencia metodológica y una práctica científica, sino también un conjunto de doctrinas epistemológicas y filosóficas que han dado lugar a una atmósfera específica de la cultura francesa y mundial de los años 60 y 70, nace el problema de localizar sus rasgos generales de fondo. En efecto, a menos que no se quiera resolver la cuestión diciendo que no ha existido el estructuralismo, sino solo los estructuralistas, frase con la cual parecen complacerse algunos estudiosos sin darse cuenta de que solamente desplaza el problema, puesto que nos podemos preguntar, a su vez, en base a qué actitudes determinados autores están clasificados como estructuralistas, y no, por ejemplo, como fenomenólogos, pragmatistas, existencialistas, etc. El historiador de la filosofía está obligado a ofrecer algunos criterios de identificación del estructuralismo, obviamente sujetos a confirmaciones, desmentidos o rectificaciones. Probablemente el procedimiento mejor y menos arbitrario para fijar algunas tendencias comunes en el área teórica del estructuralismo es sacar a la luz las posiciones del pensamiento contra el cual varios estructuralistas, más allá de sus divergencias recíprocas, han polemizado unánimemente. En otras palabras, como comenta Sandro Nannini, ningún modo parece más apto para definir el estructuralismo que observar a qué filosofía se opone. Las doctrinas principales contra las cuales el estructuralismo contrasta son, inciso A, el atomismo y el sustancialismo, inciso B, el humanismo y el conciencialismo, inciso C, el historicismo, inciso D, el empirismo y el subjetivismo. Inciso A. Contra toda forma de atomismo y de sustancialismo, pasado y presente, el estructuralismo sostiene que la realidad es un sistema de relaciones en el cual los términos no existen por sí mismos, sino solo en conexión entre sí y en relación con la totalidad dentro de la cual se colocan, de un modo tal que el análisis aislado de las partes debe subyacer en todo campo del saber el estudio coordinado de los conjuntos. De ahí el carácter implícitamente espinosista del antiatomismo estructuralístico, sobre el cual llamará la atención sobre todo Althusser. En efecto, como en el mundo de Spinoza todo es finito, que por esto mismo implica determinación y negación, es per aliud, mientras solo la sustancia, que consiste en la conexión necesaria de todos los seres determinados, es per se infinita, en cuanto negationem nullam involvit. Así, en el mundo del análisis estructural, todo término aislado, cada individualidad, se vuelve en un haz de relaciones, mientras solo la estructura, cual totalidad que expresa el orden necesario de los términos mismos, subsiste de por sí. Precisamente porque el estructuralismo, por definición, se da siempre en antítesis al atomismo y al sustancialismo, la categoría fundamental sobre la cual se basa no es ya el ser, sino la relación, o sea, la estructura, entendida en efecto como plexo ordenado de relaciones arquitectónicas que implican una primacía de relación sobre los términos relacionados. Recordemos que el término estructura proviene del latín structura, derivado del verbo struere, construir. Esta centralidad categorial de la idea de estructura no excluye la multiplicidad de sus acepciones y el hecho de que esta última, entre los estructuralistas, oscile entre una interpretación ontológica que hace de ella una realidad informadora del objeto inmanente in rebus ipsis y una interpretación metodológica que la considera como simple instrumento operativo de investigación y de conocimiento. En el interior de la familia de nociones de estructura presentes en el estructuralismo, la palabra familia, como es conocido, alude conscientemente a las semejanzas que, más allá de las diferencias,
unen a los miembros de un grupo. La más cualificadora y decisiva es sin duda la de Lévi-Strauss. Según el maestro del estructuralismo francés, la estructura, aunque implicando la idea de sistema y por lo tanto de una cohesión de partes, no es el sistema manifiesto, sic et simpliciter, sino más precisamente el orden interno del sistema y el grupo de transformaciones posibles que lo caracterizan. Desde este punto de vista, la estructura coincide con el complejo de las reglas de relación, de combinación y de permutación que conectan los términos de un conjunto manifiesto y tiende a configurarse como la sintaxis de transformación de la organización aparente. Otra acepción fundamental de estructura, que por su carácter definitorio es citada a menudo por los estudiosos, es la propuesta por J. Piaget. En una primera aproximación, una estructura es un sistema de transformaciones que comporta leyes en cuanto sistema, en oposición a las propiedades de los elementos, y que se conserva o se enriquece gracias al juego mismo de sus transformaciones, sin que éstas conduzcan fuera de sus fronteras o hagan una llamada a elementos externos. En breve, una estructura comprende de este modo estos tres caracteres: totalidad, transformación y autorregulación. En una segunda aproximación, esta estructura debe poder dar lugar a una formalización. A partir de estas nociones de estructura, se ve claramente que la estructura de los estructuralistas no puede ser identificada unilateralmente con la de totalidad o de sistema. Si el estructuralismo consiste solamente en reconocer en una lengua, en una sociedad o en una personalidad un sistema o una totalidad, cuyos elementos no son analizables sin referencia a esta totalidad, uno se pregunta cómo ha sido posible que una idea tan banal haya provocado una revolución científica y fundado una nueva mística. Análogamente, la estructura de los estructuralistas no puede, en efecto, ser reducida a las ideas tradicionales de forma o de esencia. El concepto de transformación, observa Piaget, nos permite, ante todo, delimitar el problema y, en efecto, si se necesitara englobar en la idea de estructura todos los formalismos en todos los sentidos de la palabra, el estructuralismo recubriría, de hecho, cualquier teoría filosófica no estrictamente empirística que haya recurrido a formas esenciales, desde Platón a Husserl, pasando sobre todo por Kant, y también ciertas variedades de empirismo como el positivismo lógico. Si la estructura se limita a ser un cierto sistema de relaciones orgánicas, tout se tient, replica Umberto Eco, entonces la posición estructuralista invade toda la historia de la filosofía, al menos desde la noción aristotélica de sustancia hasta las filosofías ochentistas del organismo. En realidad, como podremos verificar, la noción estructuralística de estructura y sobre todo su utilización científica por parte de Lévi-Strauss mantiene, en relación con la idea clásica de forma, esencia, naturaleza, etc., una indudable originalidad que solo puede pasar inadvertida a un conocimiento no suficientemente profundizado de ella. Inciso B. Otra teoría contestada por los estructuralistas es el humanismo, a la doctrina tradicional del yo como centro autosubsistente de actividad y de libertad, y a sus múltiples variantes actuales, existencialísticas, personalísticas, fenomenológicas, marxistas, etc. Los estructuralistas contraponen la tesis de la primacía de la estructura sobre el hombre, de la lengua sobre el parlante, del es sobre el yo, de la organización social sobre el individuo, etc., percibiendo en la estructura una especie de máquina originaria que pone en escena al sujeto. Lacan y, en el individuo, la simple encrucijada de una serie de estructuras que lo atraviesan, determinándolo a ser aquello que es y haciendo que él, más que hablar, sea hablado, más que pensar, sea pensado, más que actuar, sea actuado, y así sucesivamente. Considerando despectivamente el humanismo, la frase es de Foucault, como una especie de prostitución de todo el pensamiento, de toda la cultura, de toda la moral,
de toda la política y oponiéndose al montaje histórico y huerístico de gran parte de la filosofía clásica y moderna, los estructuralistas opinan en efecto que las categorías de libertad, acción, conciencia, en lugar de explicar el hombre, mistifican su naturaleza, sea desde el punto de vista ontológico, ¿qué es el hombre?, sea desde el punto de vista nociológico, metodológico, cómo se conoce al hombre, representando otros tantos obstáculos epistemológicos al camino de la ciencia. En consecuencia, el único modo de comprender al hombre, como sostendrá característicamente Levi-Strauss, es, para los estructuralistas, el de disolverlo, esforzándose por captar, más allá del yo y de sus presuntos y retóricamente celebrados poderes específicos, la combinatoria anónima de leyes y principios que gobiernan ocultamente sus obras y sus días. Como por lo demás han hecho ya desde hace tiempo, según Foucault, las ciencias humanas. Desde el momento en que nos dimos cuenta de que cada conocimiento humano, cada existencia humana, cada vida humana y hasta tal vez cada herencia biológica del hombre se obtiene en el interior de estructuras, o sea, en el interior de un conjunto formal de elementos que obedecen a relaciones que son descriptibles por cualquiera, el hombre cesa, por así decir, de ser el sujeto de sí mismo, de ser al mismo tiempo sujeto y objeto. Se descubre que aquello que hace posible al hombre es en el fondo un conjunto de estructuras que él ciertamente puede pensar, puede describir, pero de las que no es el sujeto, la conciencia soberana. Esta reducción del hombre a las estructuras que lo rodean me parece característica del pensamiento actual. De ahí la conocida declaración Foucaultiana de la muerte del hombre, que representa la forma extrema de la levi-straussiana disolución del hombre y el mayor desafío de nuestro siglo. Desafío o provocación que, más allá de las formas más o menos radicalizadas o vulgarizadas con las que ha sido defendido a veces, se encuentra en la base de autores distintos como Levi-Strauss, Foucault, Lacan y Althusser, unidos todos ellos por la persuasión según la cual no es posible conocer nada de los hombres, sino es con absoluta condición de convertir en polvo el mito filosófico teórico del hombre. Althusser. El esfuerzo por pensar más allá del sujeto y la batalla a favor de una especie de antropología sin el hombre van parejos con una cerrada polémica anticonciencialística, dirigida contra todas las filosofías que tienden a considerar el cogito y la conciencia como datos primarios e irreductibles de la condición humana. Por el contrario, según los estructuralistas, la conciencia es sólo el reflejo deformado y desconocido de los mecanismos inconscientes que la producen, y no coincide nunca ni con toda la psique ni con todo el hombre. Es más, en todas partes aparece sostenida por aquello que Foucault llama lo impensado, o sea, por una serie de mecanismos extraconscienciales que se configuran como lo permanentemente otro de ella y que escapan a la jurisdicción del pensamiento pensante. Dicho de otro modo, según los estructuralistas y su filosofía de las estructuras, el límite teórico de los filósofos del yo y de su filosofía de la conciencia consiste en no haber visto la existencia de un orden necesario y racional del mundo humano, completamente independiente de la conciencia que los hombres pueden tener de él. O sea, en no haber conseguido comprender, tras los pasos de la lingüística y del psicoanálisis, que el individuo está actuando por una pluralidad de fuerzas, de las cuales no solo no es el sujeto, sino de las que tampoco es consciente. Por ejemplo, la lingüística nos pone ante la presencia de un ser dialéctico y totalizante, pero externo o inferior a la conciencia y a la voluntad. Totalización no reflexiva. La lengua es una razón humana que tiene sus razones y que el hombre no conoce. A su vez, el psicoanálisis, como sostendrá Lacan y repetirá Althusser, nos enseña que la dimensión verdadera del hombre está siempre en otro lugar, respecto a la conciencia y a las miras intencionales del sujeto. Freud nos revela que el sujeto real, el individuo, en su específica esencia, no tiene el aspecto de un ego centrado sobre el yo, la conciencia o la existencia, sea la existencia del per se, del cuerpo propio o del comportamiento,
que el sujeto humano está descentrado, constituido por una estructura que tiene un centro solamente en el desconocimiento imaginario del yo. Esto es, en las formaciones ideológicas en las cuales se reconoce. Rechazando concebir la conciencia como principio o medida de todas las cosas, e interpretando el pensamiento como una res cogitans sin cogito, el estructuralismo tiende pues a asumir el aspecto de un provocativo pensamiento de lo de fuera, o sea, de una aguerrida antifenomenología que exige no la reducción a la conciencia, sino la reducción de la conciencia. Inciso C. Otro ídolo polémico de los estructuralistas es la historia, o más exactamente el historicismo, entendiendo con este término la visión de los 800 del devenir como un proceso unilineal y progresivo que tiene como sujeto y fin el hombre. Contra el postulado historicístico de la singularidad de la historia y contra la idea de un tiempo homogéneo en el cual transcurrirían los sucesos, los estructuralistas han avanzado la hipótesis de una multiplicidad heterogénea de historias diferenciales, dotadas de una temporalidad y articulación específicas. Contra el postulado historicístico de la continuidad unilineal de los hechos, o sea, contra la idea de una concatenación causal y sin hiatos de los sucesos, contemplados como una cadena ininterrumpida de anillos, donde el precedente es el presupuesto necesario del siguiente, el estructuralismo ha hecho valer el principio de la discontinuidad y de la no linealidad del proceso histórico, que avanza a través de imprevisibles rupturas o saltos. Contra el postulado historicístico del progreso y contra la línea de un finalismo intrínseco del suceder, el estructuralismo ha defendido el carácter teleológico y causal de la historia, considerada como una sucesión neutral de hechos y no como un incremento finalístico de valores. En efecto, contra el postulado historicístico del hombre, como ser que hace la historia y se hace en la historia, o sea, contra la doctrina del hombre como subjetividad constituyente y fundadora de los hechos, el estructuralismo, en abierta antítesis a todo residuo de intento de fundamentación antropológico-filosófica de la historicidad, ha sostenido que la historia es un proceso impersonal y acéntrico de estructuras, en relación con las cuales el hombre es siempre el constituido y nunca sartreanamente el constituyente. En algunos casos, la polémica estructuralística ha acabado por extenderse del historicismo a la historia en general. En efecto, ciertos autores, por ejemplo Levi Strauss, no se han limitado a contestar los postulados historicistas, empezando por la ecuación realidad igual a historia, sino que han relegado explícitamente las res gestae a la dimensión superficial de los evenements, reservando a la ciencia verdadera y propia la tarea de hallar las estructuras profundas más importantes. De allí la preeminencia metodológica, diversamente entendida y practicada, de la sincronía con respecto a la diacronía. Preeminencia que no implica, obviamente, una negación eleática del porvenir, en cuanto el estructuralismo no quita al mundo la historia, sino que propone para un estudio una distinta interpretación y explicación. Inciso D. Finalmente, los estructuralistas se han alineado contra el empirismo y el subjetivismo, opinando que los datos inmediatos de la experiencia son siempre desviantes respecto a las estructuras genuinas de lo real, y que la ciencia implica una epoquización resuelta de lo empírico y de lo vivido. Ni siquiera en las ciencias humanas, según los estructuralistas, hay un paso directo de lo becu o de las pretendidas evidences du moi al conocimiento efectivo. Siguiendo el ejemplo de las ciencias físicas, las ciencias humanas deben convencerse de que la realidad del objeto de su estudio no se encuentra por completo atrincherada en el nivel en el cual el sujeto la percibe. En cualquier caso, la realidad verdadera no es nunca dada inductivamente, sino que siempre debe construirse racionalmente y matemáticamente a través de un tipo de saber estructural formal, algún modo de realizante respecto a la experiencia común. De este modo, perdiendo su centralidad metodológica tradicional,
la subjetividad y la conciencia ceden puesto a una forma de conocimiento que, a despecho de todo círculo hermenéutico, mira, gracias a la comprensión atemporal de las estructuras, a la meta de una absoluta objetividad científica. Trato de entender a los hombres y al mundo, escribe Levi Strauss, como si estuviera completamente fuera del juego, como si fuera un observador de otro planeta y tuviera una perspectiva absolutamente objetiva y completa. Esta reseña de las posiciones de pensamiento contra las que el estructuralismo ha polemizado incesantemente sobre la base de una peculiar forma mentis y de elecciones teóricas bien precisas, confirma el enlace filosófico y no puramente metodológico científico de tal movimiento. Y esto a pesar de la bien conocida ambigüedad de los estructuralistas hacia la filosofía. En efecto, por un lado, los estructuralistas critican despiadadamente el pensamiento tradicional y sus conceptos de fondo, considerados engañosos e ideológicos, llegando a poner en discusión la misma figura social del filósofo, en el cual Jean-Paul Brevel y sus seguidores, agitando la cuestión «Pourquoi des philosophes?», habían percibido provocativamente un anacronístico residuo medieval en el interior del mundo moderno. Es más, a veces incluso pretenden, con una especie de positivismo llevado al extremo, poder prescindir de la filosofía en cuanto tal, auspiciando su observación por parte de la ciencia. Por otro lado, en cambio, los estructuralistas parecen reivindicar el derecho de ver de un discurso epistemológico y filosófico, aferrado a las ciencias, complaciéndose a veces en haber delineado ellos mismos el sistema de la verdadera filosofía. En todo caso, se da como hecho de que en las mayores personalidades del 900, y no podría ser de otro modo, están trabajando implícitamente o explícitamente determinados esquemas o núcleos conceptuales de naturaleza filosófica. En consecuencia, a la pregunta suscitada desde diferentes posiciones de si ha existido de verdad una filosofía estructuralista, nos parece que se puede o se debe responder de modo inequívocamente afirmativo. Obviamente se trata de una filosofía que vive o se da, historiográficamente hablando, solamente en una secuencia variopinta de filosofías en plural, a menudo distintas y antitéticas entre sí, pero que presentan, como hemos visto, rasgos parecidos, coincidiendo en su conjunto con el específico paisaje teórico del estructuralismo.